Hoy exploramos un material muy detallado sobre la entomofagia en México, esta práctica ancestral que hoy navega entre ser herencia cultural, una fuente nutritiva potente y, bueno, una pieza clave frente a los retos de la sostenibilidad moderna. Exacto. Un tema verdaderamente fascinante, con raíces muy, muy profundas en nuestra historia y una relevancia que, la verdad, sorprende para pensar el futuro de la alimentación. Me parece fundamental analizar cómo podemos, fortalecer la presentación de estas ideas tan importantes. ¿De acuerdo? Y entrando ya en materia. Mira, el primer punto que salta a la vista es que el material, aunque es rico en datos históricos y nutricionales, podría articular con, digamos, mucha más fuerza la relevancia central de la entomofagia mexicana, precisamente ahora, en nuestro contexto actual. Entiendo. Se siente que la exposición es muy completa en cuanto a qué insectos se comen, cómo se comían antes, qué nutrientes tienen, pero el por qué esto es crucial hoy Ujú. Esa porque, ajá. se diluye un poquito, ¿no? Sí, sí, entiendo perfectamente. Como que falta ese golpe sobre la mesa diciendo, ojo, esto no es solo folclore o un dato curioso, ¿eh? Es una respuesta viable a problemas urgentes de hoy. Justamente. La debilidad que percibimos es esa, que el impacto de la entomofagia se siente como disperso entre la información sobre distintas especies, los datos nutricionales, los recuentos históricos. Ujú. Falta un hilo conductor más contundente, que conecte ese pasado, esa tradición milenaria, con las urgencias del presente. La crisis climática, la búsqueda de seguridad alimentaria, la necesidad de sistemas productivos más eficientes. La info está ahí, pero no se teje una narrativa que la haga resonar con la urgencia actual. Y entonces, ¿cómo podríamos fortalecer esa conexión? ¿Qué sugieren? Nuestra sugerencia es precisamente esa, tejer una narrativa mucho más integrada. Se trata de posicionar el conocimiento ancestral mexicano sobre insectos. Pensemos en cómo Bernal Díaz del Castillo ya documentaba su presencia en la mesa de Moctezuma, ¿no? Claro. No como una simple anécdota histórica o, una moda gourmet pasajera, sino como una solución validada, probada por siglos para los desafíos contemporáneos que enfrentamos ahora mismo. O sea, darle ese peso de solución real. Exacto. Y esto implica contrastar de manera más explícita, quizás más dramática, la tradición con la necesidad apremiante de sostenibilidad que tenemos hoy. Me gusta esa idea de contrastar. ¿Tienes algunos ejemplos concretos de cómo se podría hacer eso en el texto? Claro, mira, una forma podría ser iniciar el material confrontando directamente la visión prehispánica, donde los insectos eran un pilar alimentario fundamental, sobre todo ante la escasez de grandes animales domesticables. Ajá. Con la situación actual, donde la ganadería industrial es, uno de los grandes motores de la insostenibilidad ambiental. Ponerlos cara a cara, digamos. La solución ancestral frente al problema moderno. Exacto. Así, la entomofagia se presenta no solo como algo del pasado, sino como una respuesta directa y potente a un problema moderno muy, muy concreto, con un potencial industrial y de salud pública enorme. Queda mucho más claro el para qué. Exacto. Otro ejemplo sería integrar mucho más temprano y con mayor énfasis los datos comparativos de sostenibilidad. El material los menciona, sí, pero quizá de forma algo tangencial lo dispersa. Esos números que impactan. Esos números hay que ponerlos al frente y al centro. Por ejemplo, el contraste brutal entre los, que son aproximadamente 22,000 litros de agua para producir 1 kilo de carne de res, Sí. frente a los cerca de 2 litros para 1 kilo de proteína de insecto como el grillo Acheta domesticus, que ya se cría industrialmente en otras partes del mundo. La diferencia es abismal. Abismal. O los 100 kilos de alimento vegetal para obtener 1 kilo de carne de res, contra los apenas 10 kilos de alimento para producir 1 kilo de chapulines, los Sphenarium purpurascens, en condiciones controladas. Estos datos son demoledores y necesitan más protagonismo para subrayar la urgencia. Son argumentos muy poderosos que a veces se pierden si no se destacan adecuadamente, es cierto. Y un tercer ejemplo, quizá más enfocado en la parte cultural y de pérdida de recursos, sería enlazar explícitamente el declive actual de prácticas como el consumo del aguautle. El llamado caviar mexicano, ¿no?
Ese mismo. Hablamos de esa hueva de mosco acuático, un alimento que puede alcanzar hasta un 80% de proteína en peso seco, imagínate. Impresionante. Y que hoy está en grave peligro de desaparecer por la degradación ambiental de los lagos del Valle de México, su hábitat histórico. Presentar este caso no solo como una curiosidad culinaria en extinción, sino como una advertencia clara. Una llamada de atención. Una advertencia sobre cómo la desconexión cultural y, pues, la ceguera ambiental nos están haciendo perder recursos valiosísimos, justo cuando más los necesitamos. Es un microcosmos del problema mayor, ¿sabes? Muy, muy claro. Fortalecer ese «y esto que importa hoy» es crucial, definitivamente. Y esa falta de conexión con el presente que mencionas, también creo que se refleja en otro aspecto importante. La estructura general del material y el enfoque podrían beneficiarse de una mayor cohesión para maximizar la claridad del mensaje. Ajá. Se presenta una variedad realmente impresionante de insectos y temas asociados. Chapulines, escamoles, gusanos de maguey, incluso se mencionan abejas nativas, aspectos nutricionales, los riesgos evidentes de la sobreexplotación, los vacíos regulatorios. Es un panorama muy completo, eso sí. Ciertamente, la amplitud de la información es uno de los puntos fuertes, no hay duda. Sin duda. Pero la forma en que se presenta esa información a veces salta un poco. Entre especies específicas como los gusanos rojos del maguey, el Comadia retembageri, luego a argumentos generales de sostenibilidad, de ahí a pinceladas históricas para luego volver a desafíos actuales como la contaminación por pesticidas. Esta dinámica, si bien es rica en detalles, puede fragmentar un poco el mensaje. Dificulta seguir el hilo, entiendo. Exacto. Y que quien lee siga los puntos clave y entienda las interconexiones. Además, hay un aspecto crítico que se menciona, pero que, a mi parecer, no recibe el énfasis central que merece. Me refiero al enorme vacío que existe en México en cuanto a investigación y desarrollo sobre entomocultura. La cría controlada, ¿te refieres? Justo eso, la cría controlada y sostenible de insectos. Es un tema que se toca, pero no con la fuerza que debería. Entiendo. La organización podría ser más estratégica para guiar al lector. ¿Qué propondrías tú para darle más orden y fuerza a esa estructura? Pues mira, la sugerencia principal sería organizar el contenido en bloques temáticos más definidos, claramente separados, o seguir un marco estructural más evidente que guíe la lectura. ¿Cómo cuál, por ejemplo? Por ejemplo, se podría usar un esquema clásico como pasado, presente, futuro, o quizá una estructura que vaya de lo particular a lo general. Empezar con especies emblemáticas y luego derivar hacia las implicaciones y desafíos generales. El objetivo es evitar que la información parezca una colección de datos interesantes, pero, bueno, algo desconectados entre sí. ¿Podrías desbozar cómo se vería una de esas estructuras en la práctica, usando el contenido que ya tiene el material para que sea más concreto? Claro, claro. Imaginemos una estructura en 3 grandes bloques. Primero podríamos llamarlo íconos de la entomofagia mexicana. Aquí, en lugar de mencionar muchas especies superficialmente, podríamos profundizar en 3 o 4 que sean realmente clave y representativas. ¿Cómo cuáles, por ejemplo? Pensemos en los chapulines, claro, los gusanos de maguey, tanto el rojo como el blanco, los escamoles sin duda, y quizás incluir el aguautle precisamente como un caso crítico de riesgo. Ok, enfocado. Exacto. Para cada uno detallaríamos su biología relevante, su profundo valor cultural, que es enorme, su perfil nutricional destacado y, muy importante, los retos específicos que enfrenta su aprovechamiento hoy. ¿Qué tipo de retos? Pues la documentada sobreexplotación de chapulines silvestres en Oaxaca, por ejemplo, la necesidad urgente de desarrollar dietas artificiales para criar gusanos de maguey sin seguir destruyendo las plantas de agave, la recolección riesgosa y la marcada estacionalidad de los escamoles que limita su disponibilidad, claro, o el inminente peligro de extinción del aguautle por la degradación del hábitat. Eso daría una base muy sólida y muy concreta, sí. Y después de esos íconos. El segundo bloque podría ser la encrucijada actual, desafíos transversales. Aquí agruparíamos los problemas que afectan no solo a una especie, sino al panorama general de la entomofagia en México hoy. Los problemas comunes, digamos. Exactamente.
Esto incluiría la presión creciente sobre las poblaciones silvestres de muchos insectos comestibles, el riesgo real y documentado de contaminación por agroquímicos, que es particularmente grave en chapulines recolectados en zonas agrícolas intensivas, ¿no? Sí, es un tema serio. Y la notoria falta de una regulación específica para la producción y comercialización de insectos para consumo humano. O sea, más allá de la norma general de higiene alimentaria, la NOM 251, pues, no hay mucho más. Falta especificidad. Mucha. Y la ausencia de certificaciones de inocuidad o sostenibilidad que sean ampliamente reconocidas y aplicadas en el mercado nacional. Y aquí, crucialmente, es donde se debe colocar y destacar con toda la fuerza necesaria el problema del vacío de conocimiento en investigación sobre cultivo o entomocultura en México. Ese punto que mencionabas antes. Exacto. Las fuentes citadas en el material lo califican como un tema sumamente poco explorado académicamente. Y es un hecho que la entomocultura carece de estatus legal como actividad agropecuaria formal. Esto no es un detalle más, ¿eh? Es quizá el principal cuello de botella que impide el desarrollo de una industria sostenible y escalable. Hay que darle mucho más peso. Entendido. Darle a ese punto la centralidad que merece como obstáculo clave se siente como el elefante en la habitación a veces. ¿Y el tercer bloque? El tercer bloque sería el potencial futuro, oportunidades y caminos a seguir. Aquí nos enfocaríamos en las oportunidades claras y, bueno, las acciones necesarias para concretarlas. La parte propositiva. Exacto. Primero, reforzar el poderoso argumento de la sostenibilidad, presentando los datos duros sobre eficiencia hídrica, uso de suelo, conversión alimenticia, de manera clara y comparativa. Segundo, destacar el valor nutricional superior, no solo en proteína, que puede superar el 70% en chapulines secos. Que ya es muchísimo. Muchísimo. Sino también en minerales esenciales, hierro, zinc, calcio, magnesio, y la presencia de fibra prebiótica como la quitina, que también es importante. O sea, un perfil muy completo. Muy completo. Tercero, explorar el mercado emergente tanto nacional como internacional. Para productos innovadores como harinas de insecto, la de grillo ya se usa para fortificar panes, pastas, galletas, snacks saludables y atractivos, y la exportación de productos gourmet a mercados donde ya existe una demanda creciente. Hay interés afuera, ¿verdad? Mucho interés. Y finalmente, subrayar la necesidad imperativa de desarrollar políticas públicas específicas y coherentes, así como campañas de educación efectivas para el consumidor, para poder capitalizar todo este potencial. Dentro de esta estructura, insisto, es vital darle muchísima más visibilidad y profundidad al problema de la falta de investigación y desarrollo de la entomocultura en México. No puede ser un comentario al pasar, debe ser presentado como el desafío central a superar. Esa estructura suena mucho más robusta y lógica. Sí, permite construir el argumento paso a paso y sobre todo destacar los puntos críticos. Y conectando con ese último punto sobre educación y políticas, me lleva al tercer aspecto que identificamos para fortalecer el material. Parece asumir un cierto nivel de familiaridad y aceptación por parte del lector. Ajá. Pero para cumplir el objetivo más amplio de informar y quizás abogar por una entomofagia sostenible, necesita abordar más directamente las barreras culturales y regulatorias que, pues, frenan su adopción generalizada. Es un punto muy relevante, sí. A veces quienes estamos inmersos en un tema, olvidamos que no todo el mundo comparte nuestra perspectiva o, nuestro conocimiento previo. Exacto. La debilidad aquí es que el material podría estar subestimando la barrera psicológica del factor asco o neofobia alimentaria, que es muy real, fuera de los círculos ya convencidos o de las regiones mexicanas con una fuerte tradición entomófaga, ¿no? Totalmente. Es un freno importante. Y además, aunque menciona la sobreexplotación, quizá no detalla con suficiente profundidad los otros obstáculos concretos. Los culturales, los legales, los de mercado, que impiden que la entomofagia pase de ser un nicho exótico, una práctica local o un ingrediente gourmet a una industria viable, reconocida y accesible para un público más amplio. ¿Y cuál sería la vía para abordar eso de manera más efectiva? ¿Qué se sugiere ahí? Propondríamos confrontar explícitamente esos prejuicios culturales. O sea, no ignorarlos, sino ponerlos sobre la mesa y dialogar con ellos. Una forma es contrastar esa reticencia con la realidad del consumo de insectos, incluso el involuntario, en el mundo moderno. Y por otro lado, detallar de manera mucho más específica las acciones regulatorias y educativas concretas que se necesitan implementar en México para desbloquear el potencial de la entomofagia.
Confrontar y detallar, suena bien. ¿Cómo se vería eso en la práctica? ¿Algún ejemplo? Sí, mira. Por ejemplo, se podría incluir una sección específica que aborde directamente la percepción cultural. Contrastar la aceptación histórica y la diversidad entomófaga en México. Hay documentadas más de 500 especies comestibles. Es una biodiversidad increíble. Una locura, sí. Con la reticencia más común en culturas de influencia occidental. Y aquí es donde se pueden usar ejemplos muy concretos y quizás sorprendentes para el lector promedio. El caso de la grana cochinilla, el Dactylopius coccus. Es perfecto. El colorante, ¿verdad? Exacto. Es un insecto que vive en el nopal y del cual se extrae un colorante rojo intenso, el ácido carmínico, conocido como E120 en Europa. Este colorante se utiliza en una cantidad enorme de productos procesados que muchísima gente consume sin siquiera imaginar su origen. ¿Como cuáles? Para que la gente ubique. Pues yogures de fresa, helados, embutidos como chorizos y salchichas, bebidas alcohólicas famosas como el Campari, e incluso jugos y bebidas infantiles populares en México como el Boing, de fresa. Ah, mira, no sabía lo del Boing. Sí, hacer consciente al lector de que ya consume derivados de insectos, a veces a diario, puede ayudar a disminuir significativamente esa barrera psicológica del asco. Es un gran punto, mostrar que no es algo tan ajeno como parece, desmitificarlo un poco. Y, en cuanto a los obstáculos regulatorios, ¿cómo detallarlos más? Ahí la clave es ir más allá de la mención general de vacíos y detallar las ambigüedades y huecos específicos que existen en la legislación mexicana actual. Es fundamental explicar, por ejemplo, por qué la falta de clasificación formal de la entomocultura como una actividad agropecuaria es tan problemática. Que no es solo un tecnicismo, decías. Para nada. Esto significa que los proyectos de cría de insectos no pueden acceder fácilmente a financiamiento agrícola, a seguros, a programas de apoyo gubernamental que sí existen para otras actividades pecuarias. Les cierra puertas importantes. Y también desincentiva la investigación formal en instituciones clave como la Universidad Autónoma Chapingo o la UNAM, que tienen la capacidad técnica pero no el marco legal o los incentivos para priorizar la investigación aplicada en entomocultura. Bloquea el desarrollo desde la base, entonces. Es un círculo vicioso. Exactamente. Otro detalle crucial a explicar es la dependencia actual de normas muy generales de higiene, como la mencionada NOM 251 SSA 1-2009. Que aplica a todos los alimentos procesados. Que es importante, pero no basta. No basta. Faltan protocolos específicos para la cría, el manejo sanitario, el sacrificio y el procesamiento de insectos, adaptados a sus particularidades biológicas y a los riesgos específicos que podrían presentar, como acumulación de metales pesados o micotoxinas, dependiendo de la dieta y el sustrato. Claro, cada especie es un mundo. Exacto. Esta falta de especificidad genera incertidumbre tanto para productores como para consumidores sobre la inocuidad de los productos. Y ligado a esto, es importante mencionar la ausencia de certificaciones de inocuidad o de sostenibilidad que sean específicas para insectos comestibles y reconocidas a nivel nacional. Aunque algunas empresas ya lo hacen para exportar, ¿no? Sí, es cierto. Algunas empresas pioneras en México como Grium u Optiprot están buscando y obteniendo certificaciones internacionales como HACCP, análisis de peligros y puntos críticos de control, o sellos como Entotrust para poder exportar. Y eso demuestra que es posible, claro. Pero no es la norma. No es la norma, ni está al alcance de pequeños productores o recolectores. Hay una brecha regulatoria y de estandarización importante que frena el mercado interno. Mucho. Queda claro que hay mucho que detallar en ese frente, sí. Y mencionabas también proponer vías de acción para no quedarse solo en el diagnóstico. Sí, exacto. Para que el material no solo diagnostique los problemas, sino que también ofrezca caminos. Es fundamental proponer vías de acción claras y concretas. Esto podría incluir, por ejemplo, la necesidad de campañas educativas bien diseñadas, dirigidas a distintos públicos, consumidores, chefs, nutriólogos, legisladores. Para todos los actores involucrados. Para todos. Que enfaticen tanto el valor nutricional superior de muchos insectos como su increíble potencial de sostenibilidad ambiental. También la urgencia de invertir decididamente en investigación y desarrollo, en I+D. Para llenar ese vacío que mencionamos. Justo.
para crear y validar protocolos de cría eficientes, seguros y rentables, específicamente para las especies mexicanas clave con mayor potencial: chapulines, gusanos de maguey, quizá hormiga chicatana, similar a lo que ya se ha hecho internacionalmente con el grillo Acheta domesticus o el Tenebrio molitor. Adaptado a lo nuestro. A lo nuestro, exacto. Y por supuesto, como eje central, la necesidad imperativa de crear un marco regulatorio armonizado, específico y moderno para la entomofagia y la entomocultura en México. Una regulación que dé certeza jurídica, que facilite la producción segura y sostenible, que promueva la calidad y permita que el sector crezca de manera ordenada y responsable, aprovechando nuestra enorme tradición y biodiversidad. Excelente. Creo que abordar estas barreras de forma indirecta y propositiva le daría una dimensión mucho más práctica y, persuasiva al material. En resumen, entonces, lo que vemos es un material sobre la entomofagia mexicana que es sin duda rico en información, muy completo en muchos aspectos y que transmite una clara pasión por el tema. Eso se nota. Sí, se nota. Sin embargo, creemos que puede ganar un impacto significativamente mayor si se trabaja en 3 frentes principales. Primero, afinar su mensaje central sobre la relevancia actual de esta práctica ancestral. El por qué ahora. Exacto. Segundo, mejorar la estructura general para ofrecer mayor claridad y fluidez en la argumentación. Y tercero, abordar de manera más directa y detallada las barreras culturales y regulatorias que hoy por hoy impiden su pleno desarrollo y aceptación. Exacto. Recapitulando las sugerencias clave para quien nos escucha. Primero, la invitación es a tejer una narrativa más fuerte y explícita que conecte el valiosísimo pasado prehispánico y tradicional de la entomofagia con las urgencias muy concretas del presente, posicionándola no como una reliquia, sino como una solución viable, probada y relevante para nuestros desafíos actuales de alimentación y sustentabilidad. Que no sea solo historia, sino futuro. Justo eso. Segundo, considerar organizar el contenido de una forma más cohesiva y estratégica, quizás por bloques temáticos claros o siguiendo una línea temporal, o de lo particular a lo general. Y dentro de esa estructura, darle un énfasis mucho mayor y central al crítico vacío que existe en investigación y desarrollo de la entomocultura en México, identificándolo como el principal cuello de botella actual para un crecimiento sostenible del sector. Y tercero, no rehuir la confrontación directa con los prejuicios culturales, utilizando ejemplos concretos y cercanos para desmontarlos, como el de la cochinilla, y al mismo tiempo detallar con precisión los pasos regulatorios, de investigación y educativos que son necesarios para que México pueda realmente aprovechar su potencial único y convertirse en un líder global en el campo de la entomofagia sostenible. ¿Que tenemos con qué, no? Tenemos con qué, definitivamente. La base del material es muy sólida, el potencial del tema es enorme y con estos ajustes creemos que puede resonar aún más fuerte y cumplir sus objetivos de manera más efectiva. Esperamos que esta exploración sobre el material sea de utilidad. La verdad es que nos encantaría tener la oportunidad de revisar una versión actualizada una vez que se incorporen estas ideas y ver cómo evoluciona este fascinante trabajo sobre la entomofagia en México.